voy a hacerle una consulta. ¿Qué planteamiento tiene usted para el país? Usted ha dicho de que quiere que Bolivia llegue a ser del primer mundo, como Corea del Sur. Corea del Sur, que del 225 ha saltado al puesto número 10 en la economía mundial. ¿Cuál es su idea? ¿Cómo va a lograr eso con nuestro país? Sí, es necesario que nosotros trabajemos categóricamente debemos trabajar. No es nomás porque está doctor Xi, por lo tanto, porque va a convertir el país, sino hay que aplicar la ciencia en medio. Ciencias sociales, ciencias económicas, ciencia de politología, etcétera, hay un conjunto de ciencia para levantar el país. Entonces, hablando brevemente, significa que tenemos que tener primeramente nuestros conceptos mentales. O sea, debemos trabajar con el civismo, pero ese civismo se traduce en lo que significa la parte mente de ser humano. O sea, tenemos que tener mentalidad positiva, de que sí lo podemos hacer. O sea, yo estoy en contra de que Bolivia sea un país transoceánica. O sea que vamos a vender el producto brasilero a Chile, por lo tanto vamos a ganar siendo puente porque somos pobrecitos. No vamos a vivir del vecino, sino vamos a gestionar el propio producto boliviano mediante las ciudadelas periféricas que se encuentran en la frontera, y ello va a ser el fuente de exportaciones nacionales. Entonces, esa mentalidad de ser menos, o en otra palabra, ser limosnero siempre. Entonces vamos a cambiar primeramente nuestra forma de pensar. Número 2, tenemos que gestionar lo que es la ecología, aunque le parece que no es importante, pero la ecología, en otra palabra, mi cuarto limpio, mi mente sano. Mi cuarto, como si hubiese tirado una bomba ahí y que vamos a estar nadándose en medio de la ropa y la colcha, así no vamos a poder gestionar una mente sana. En otra palabra, vamos a hacer una reestructuración de nuestro ambiente de la casa. No tiene que haber hacinamiento. El gobierno va a empezar a facilitar, vamos a hacer las donaciones de los cementos para que las casas puedan entrar, un remodelamiento de las casas, que no esté durmiendo en una sola casa toda la familia junta. De ahí que viene la violencia, ¿cómo se llama? Todo ese tipo de problemas que vienen, violencias sexuales o agresiones físicas. Violencia intrafamiliar. Sí, entonces, delincuencia. Entonces, esa cosa lo vamos a ordenar la casa. En segundo lugar, tenemos que ordenar nuestro ambiente, las calles, nuestros parques. Vamos a empezar a trabajar en fomento a la ecología. No estamos hablando solamente de cuidar nuestros montes, montañas, sino ese movimiento de la ecología ciudadana comienza. De ahí que vamos a empezar a fomentar lo que es el turismo. Por otro lado, tenemos que trabajar para una mentalidad de autosustentamiento que se transforma hacia la productividad, donde vamos a proteger el mercado interno, libre mercado, vamos a emprender emprendimiento social general de 11 millones de recursos que lo tenemos. O sea, no estamos hablando de cuántos colegios le hemos construido, cuántos hospitales hemos construido, cuánto pozo petrolero lo tenemos. En realidad lo que quiero es aprovechar al máximo el poder más poderoso de Bolivia. ¿Cuál es el poder más poderoso que bomba atómica? Eso quiero trabajar. El poder más poderoso que bomba atómica en Bolivia. ¿Sabe qué se llama eso? ¿Qué se llama? Eso se llama la voluntad del pueblo. Entonces vamos a trabajar con esa voluntad, el sueño de los jóvenes, esa energía de sueño de los jóvenes. Eso lo va a transformar a Bolivia. Entonces, el gobierno tiene que ser un gobierno facilitador. Hay que cuidar ese recurso potencial de nuestra juventud que sale de la universidad. Sus tesis tienen que tener valor y el gobierno tiene que proteger ese emprendimiento social. Vamos a crear nuestro sistema de patentamiento, y desde nuestro patentamiento que se transforma en la industrialización y nuestro convenio de comercio nacional, y después vamos a hacer la exportación. Entonces, eso es el triángulo
mente, el autosustentamiento y la productividad, el tercero es la ecología. Es un triángulo de equilibrio importante. Permítame preguntarle, porque todo lo que usted me está contando tiene que ver con educación. ¿Qué tipo de educación usted va a plantear? Ya vamos a tener dos sistemas de educación. Una es la educación colegial, que nosotros lo conocemos, que es la universitario, que es lo clásico. Pero existe otra educación que nosotros debemos fomentar, es educación ciudadana. Para que cambie nuestro sistema de economía, es importantísimo el conocimiento. O sea, una es motivación y otra es el conocimiento. Entonces, vamos a aprovechar que nuestros profesores de colegio, que está distribuido en cada provincia, ellos van a ser los primeros en ser educados. ¿Quién? Primeramente los profesores. Y los profesores van a gestionar la educación continua con juntas vecinales. Para los papás, sí, jóvenes de todas las edades. Entonces, profesores va a tener doble profesión, uno para capacitar a los jóvenes y niños y otro para juntas vecinales. Y juntas vecinales tiene que ser el educador, motivador de la educación productiva. Educación productiva, ¿qué significa eso? Entonces, desde la necesidad de la región, ello va a empezar a gestionar cuáles son las necesidades que la gente lugareño puede hacer, trabajo de la manufactura. ¿Y qué requerimiento necesita para que el gobierno lo ayude para que ese trabajo de manufactura pueda aplicar en la realidad? Y por otro lado tenemos que sembrar lo que es insertar lo que es la cooperativa con fomento a la técnica, maquinaria y seguimiento tecnológicos que tiene que hacer el seguimiento. Entonces, eso es la parte del civismo, y por otro lado tiene que acompañar la iglesia. Sea evangélica o católica, bienvenido, y ONG o algunas entidades sociales que tienen la finalidad de colaborar sin fines de lucro, también puede participar en ellos, y de que ello también va a ser los tutores. En especial la iglesia tiene que hacer la sanidad espiritual. Ahora, esto me lleva a preguntarle, cuando usted habla de civismo, yo más o menos trato de agarrar la idea. Esto también se ha implementado en Corea del Sur. ¿Usted está agarrando la idea de lo que se hizo allá para poder implementarlo en nuestro país? Lo que pasa es que estamos hablando de la idea científica. Por ejemplo, la idea del nuevo Corea, que han generado ese movimiento, que lo hizo levantar de esa distancia del puesto 225 al puesto número 10 en el mundo, desde un país que no sale una gota de petrolero, y rodeado de posguerra, de comunismo, de arriba de Norte Corea y China, Rusia, y abajo con un imperio japonesa que lo ha esclavizado 36 años a Corea del Sur. Entonces, surgirse de ese país rodeado así como una isla es bien parecido a Bolivia. Entonces, para que pueda surgir, Corea del Sur una ocasión lo mandó los científicos, politólogos, sociólogos a Israel. A Israel. Y recuerda, Israel también estaba en misma situación posguerra, en puro desierto. Entonces a Israel, cuando lo mandó y lo vio como desde la tierra de desierto pudo surgir la potencia, se estaba surgiendo las ciudades. Entonces uno, cuanto creo, no toda una nación, sino cuando empezó a surgir las ciudades, ellos empezó a hacer la investigación porque estaban en similares condiciones. Entonces se lo sacan sus extractos de la idea del movimiento cívicos. Entonces eso se lo aplica a caso de Corea, adecuado en la ciudad de Corea, y entonces posteriormente en cuestión de, o sea, 60 años de historia se lo abrevia en 20 años, y cuando lo aplicó hubo un resultado favorable que se subió, así como cada año su promedio de crecimiento era más de 12% de crecimiento anual. Entonces yo digo que ese civismo, si nosotros empezamos a aplicar, pero ese civismo que han sido aplicado también lo copió Vietnam, Tailandia, Singapur, China, todo sudasiático empezó a aplicar, pero ellos tuvo un desarrollo desequilibrado. O sea, ¿qué significa? Empezó a tener el dinero, pero no acompañó el crecimiento cívico, o sea, propiamente lo que significa la parte humana. Por lo tanto, ahí tiene que regirse con sentencia de la muerte o persecución política,
No, o sea, para todos los corruptos, sentencia de la muerte, digamos. O sea, tuvo que regirse hacia un estado de rigidez. ¿Eso fue en Corea? No, estamos hablando de acá, de otros países. De otros países. Por ejemplo, ya, Singapur, ¿no? Vietnam o China, etcétera, que esos países tuvo que regirle un régimen rígido para que la población obedezca. Entonces, en el caso de Corea del Sur no sucedió eso. ¿Qué es lo que sucedió? Sino acompañó un elemento más que se llama el cristianismo. Entonces, cuando se acopla el civismo técnico más el cristianismo, en general de ahí 90% de la población presbiteriana, donde lo tiene la Biblia, interpreta la Biblia, la fe más inteligencia. Entonces, cuando lo aplica, la fe más inteligencia, significa que tenemos que conocer la palabra de Dios, no es nomás que Dios me va a bendecir, que me va a ir bien, sino tengo que hacer caso a lo que dice, la esencia de la palabra de Dios. Entonces se lo aplica a los dos. Entonces hubo un crecimiento equilibrado del país, o sea, espiritualmente y intelectualmente. Ahora, permítame preguntarle lo siguiente. Cuando usted ha hablado de que en otros países ese tipo de crecimiento ha ido acompañado también de medidas muy duras, ¿usted qué piensa hacer con los corruptos? ¿Qué piensa hacer con aquellas personas que hacen daño, violadores, asesinos? Sí, por esa razón nosotros debemos empezar a trabajar con ese civismo. El punto número 1, trabajar en los mentes humanos, que significa que todo lo podemos, todo puede transformar, todo se puede cambiar. O sea, querer el poder. Entonces, si Dios nos fortalece y todo lo podemos hacer. Entonces, en ese sentido, por esa razón a mí me gusta tratar con el tema que se llama enfermos. O sea, en vez de decir delincuente, son necesitados sociales, son gente que algún momento ellos creció tomando leche de su mamá, algún momento ellos creció recibiendo besos de su madre. Creció con todo el amor de la familia, de su hermano. Tal vez tuvo su hermana mayor que apostó su vida cuando ella se cayó, cuando él estaba rodándose en el piso. Entonces hubo un hermano, hubo un padre que lo abrazó y lo limpió su herida. Pero algún momento él tuvo que tener un choque en la sociedad, cosa que él convirtió a una persona con enfermedad mental, lo cual tuvo que actuar de esa manera para tomar su actitud de venganza o de odio contra la sociedad. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que dar dos enfoques importantes. Uno es enfoque psicológico y otro es el enfoque espiritual para que esta persona pueda recuperar y pueda convertirse en personas productivas en la sociedad. Entonces, esa es la mentalidad. En otra palabra, el gobierno tiene que tener la mentalidad de creer en el pueblo, no una mentalidad supervisor, un policíaca para el pueblo.